bien sabrán, los chicos también tenían otras cosas y parte de esas cosas también era apraxia del habla, pero yo no tenía formación en apraxia del habla. Entonces, ante eso, bueno, yo conocí a Sebastián Herrera. Yo creo que muchos de aquí lo deben conocer. Él es una persona muy entendida en la materia, que tiene una visión desde la integración sensorial, y eso es súper fundamental. O sea, la apraxia del habla tiene muchas afecciones a nivel somatosensoriales. La propiocepción está afectada, el sistema táctil está afectado, entre otros sistemas sensoriales que son posibles de ver en un perfil sensorial. Y en ese sentido ha sido un gran aporte, y lo que yo les comparto acá ha sido gracias a Sebastián Herrera, ya, por eso yo lo coloco. Yo quiero ser muy enfática con esto. Los conocimientos no vienen de la nada. Uno tiene un mentor, uno tiene maestros, ya, así como Macarena Gref, así como Miguel Higuera, uno tiene maestros que nos enseñan, y eso lo seguimos transmitiendo. Bueno, yo soy una persona dentro del espectro autista. A mí la verdad que también, yo me siento también muy contenta de tener la posibilidad de exponer acá, de poder ejercer mi carrera, que si bien ustedes podrían decir, oye, pero eso mucha gente lo hace, yo creo que sí hay un mérito, sí hay un esfuerzo de por medio, y las dificultades están todos los días. No es solamente, oh, ya superé mi dificultad y nada más. No, todos los días aparecen eventos, pueden ser nuevos o repetidos, pero finalmente el espectro autista está ahí. No porque uno se vaya a la casa desaparece el espectro autista, siempre está en todos lados, no desaparece y estará ahí siempre. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, está mostrando mi presentación. Una pregunta, ¿esta presentación la están proyectando también en presencial o no? Porque recién estaba Bárbara Oliva. Sí, la están proyectando presencial. Miren, yo dentro del país he tenido la oportunidad de realizar distintas charlas enfocadas a familias, con el fin de poder concientizar en torno a el espectro autista en primera persona, de tal manera que podamos derribar mitos en torno a cómo se comporta la persona autista, cómo piensa la persona autista. Y bueno, dentro de todo este camino que ha sido muy bonito, yo también he tenido la oportunidad de crecer, de generar redes, de conocer a personas muy bonitas, entre ellas a mi maestra, ¿cierto? Macarena Gref, quien ya por fin la pude conocer, ¿cierto? Me saqué una foto con ella. Y bueno, este espacio va a ser mucho más potente en la medida que también ustedes nos ayuden a visibilizar. Siguiente. O sea, siguiente diapositiva. Ya, eso, muy bien. Entonces vamos a hablar, se ve chiquitita la letra, pero vamos a intentarlo. A propósito, yo en esta ocasión vengo en representación de ODAO, el Observatorio de los Derechos por la Persona Autista, ya, por si acaso. La apraxia del habla, según la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Comunicación, ¿cierto? Esto es importante, es un trastorno neurológico y motor del habla. Es un trastorno neurológico y motor del habla, donde sabemos que está afectada la precisión y la consistencia de los movimientos que estarían a la base del habla. Y aquí nosotros tenemos que destacar, gracias, ya lo agrandaron, muchas gracias. Tenemos que destacar que la programación está muy afectada, o sea, los chiquillos que tienen apraxia del habla, ellos a lo mejor en su mente está, o sea, a nivel del lenguaje, ¿cierto? A nivel de la cognición lingüística, esa palabra está, esa frase está, pero cuando eso se transforma en una programación motora, ahí fallamos, y los chiquillos empiezan a mermar su autoestima, porque finalmente lo que mi mente me dice no es confiable, yo estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero me traiciono, o sea, algo que yo pienso que lo domino, en verdad no lo domino, y las personas me dicen, no, se dice así, o me dicen, no, se dice de esta manera. Por ejemplo, mamá, así se dice, mamá. Entonces este niño dice,
Pero si yo juro que estoy diciendo mamá, yo juro que de verdad lo estoy diciendo, lo que pasa es que ahí aparece el inconveniente, ¿cierto? Cuando toda esta programación motora, que forma parte, ¿cierto? A nivel, sea por ejemplo, a nivel sea de la lengua, ¿cierto? De las estructuras fonoarticulatorias, ahí se ve afectado. Ahora, según el DSM-5, bueno, sabemos que el DSM-5 es el manual diagnóstico mucho más actual, ¿verdad? Es del 2013. Esto estaría en el apartado, en el ítem de trastornos de los sonidos del habla. Ahora, claro, el déficit central sería la planificación y o programación, como lo habíamos mencionado anteriormente, y también hay parámetros espaciotemporales, o sea, si eso está afectado, si los parámetros espaciotemporales están afectados, claro, puede haber está afectado finalmente cómo yo voy a simular la palabra original, sea en tarea de repetición, porque una tarea de repetición tiene muchos componentes. Si yo digo mamá, eso tiene una velocidad, eso tiene una coarticulación. La coarticulación tiene que ver con qué tanto se une cada sonido con otro. Si yo para decir mamá, la M tiene que estar de la manito con la A, y a su vez esa A tiene que ir de la manito con la M que viene. Eso está afectado, ¿no? La velocidad, ¿cierto? Muchas veces los chiquillos se segmentan, no es tan fluido, y así otro tipo de características. Yo esto se lo quise mostrar porque según la Clínica Mayo, que a propósito es una plataforma confiable, ¿ya? Aquí tenemos varias características que nos pueden alertar de una posible apraxia del habla, y aquí se habla mínimo 8 de 10. Aquí tenemos distorsión de vocales, ¿ya? Las vocales, bueno, pueden estar presentes, pueden estar inmaduras, pueden estar maduras, y yo creo que a ustedes les debe haber pasado que en algún momento escuchan a un joven, un adolescente, un niño, que quiere decir la A, pero no le suena como A, le suena como entre una A y una O, ya eso es una distorsión vocálica. ¿Qué otras características tenemos? Pueden haber errores en la voz, eso también tiene que ver, ¿ya? Aunque ustedes no crean, se evalúan distintos aspectos. Por ejemplo, el control lingual, el control mandibular, etc. Errores en la transición de los sonidos, lo que yo les comentaba anteriormente, cuando los sonidos se toman de la manito, sale fluida la palabra, ¿cierto? Mamá, o sale ma, o a, ¿cierto? Sustituciones distorsionadas. ¿Qué más? Tenemos errores de tanteo, o sea, los chiquillos tienen que hacer especies de ensayos, errores, para sentirse seguros y poder decir la palabra. Entonces puede pasar que a lo mejor bueno, esto siempre es súper heterogéneo, o sea, no hay receta de cocina en esto, y los chiquillos cuando hacen estos ensayos antes de decir la palabra es para sentirse más seguros, y como que mamá, ¿entienden? Porque es tanta la inseguridad finalmente que empiezan a desarrollar los chicos, y la dificultad propia de la programación del habla llevan a estas estrategias de compensación, ¿verdad? Y claro, por eso es que es tan importante la intervención. Y los chiquillos buscan sus propias estrategias, ¿ya? Y esa es parte de las estrategias que autodescubren. La idea es poder apoyar ese proceso. ¿Qué más? Desorganización al aumentar la longitud de la palabra. O sea, mientras más larga la palabra, se nos pierde más, ¿cierto? Segmentar palabras en sílabas, que fue el ejemplo anterior. También el ritmo del habla puede verse afectado, puede ser más lento, y uno ve un sobreesfuerzo en los chiquillos, uno ve que les cuesta. Y alteraciones en la entonación también puede ser. Entonces, a lo mejor no es mamá, es mamá. Puede pasar. Siguiente. Entonces, bueno, aquí, porque yo les coloqué algunos ítems, ¿cierto? Algunos instrumentos que tienen que ver con el procesamiento sensorial, porque durante mucho tiempo se pensaba que la imitación
o la instrucción oral era como suficiente para poder trabajar este ámbito que está más ligado al habla, pero si pensamos que los estudiantes tienen una afectación somatosensorial, la propiocepción, los sistemas táctiles, entre otros, están afectados, entonces, como se dice en Chile, vamos a tener que meter mano muchas veces y ayudarlo. Una ayuda mucho más propioceptiva, mucho más táctil, que sea a lo mejor un poquito más invasiva, pero finalmente, claro, no es difícil exigirle a un estudiante que imite de una forma idéntica, ¿cierto?, el estímulo, considerando que tiene esta alteración en el perfil sensorial. Y por eso es que una comorbilidad muy frecuente, una coocurrencia muy frecuente en los chicos con apraxia del habla es los desórdenes de procesamiento sensorial. Pensemos que si estamos hablando de espectro autista y apraxia del habla, entonces definitivamente hay desórdenes del procesamiento sensorial, porque en espectro autista también sucede. Y los chicos muchas veces, yo sé que los papás tienen la intención de que los chicos quieran hacer una terapia de habla porque no hablan, hay muchos estudiantes autistas no hablantes, pero ¿qué pasa? No sabemos si tienen lo básico, hay muchos aspectos que están a la base, y una de esas es la regulación sensorial, porque hay mucha necesidad a nivel de los sistemas sensoriales, y si no tenemos terapia ocupacional, estamos cojos, algo nos falta, y un aspecto muy importante. Ahora, bueno, sabemos que los procesos imitativos están afectados, y cuando la imitación está afectada, el aprendizaje en general está afectado. Entonces, muy importante la imitación en la terapia y en general en el aprendizaje. O sea, esto es súper importante porque a mí me pasa mucho en las charlas que hay terapeutas que no trabajan la imitación. Entonces, eso es muy, muy esencial. Porque si yo quiero que los chicos aprendan habilidades, vamos a tener que trabajar la imitación para que ese aprendizaje sea más fluido. Y algo que pasa mucho en los estudiantes que son no hablantes, no todos, van a haber muchos que tienen muchas dificultades en la imitación, son dificultades de la imitación muy exacerbadas y por lo tanto aprenden más lento. Entonces con ellos es súper importante, más aún con ellos, ya, porque en el espectro autista de menores necesidades de apoyo también cuesta la imitación, es verdad, pero quizás no en la medida que este perfil de estudiante. ¿Qué más? Ojo, porque un autista no hablante no necesariamente tiene apraxia del habla infantil. Yo me acuerdo de esto. Algo que me decía Sebastián es que hay una tendencia entre los médicos de diagnosticar apraxia del habla cuando se enfrentaban a un estudiante, a un adolescente, a un niño que era no hablante, ¿cierto? Ellos automáticamente asumían, oh, este niño no habla, entonces tiene apraxia del habla. No necesariamente es así. No necesariamente es así porque primero tenemos que hacer un trabajo previo en relación a la imitación, los procesos imitativos, y que también haya al menos un mínimo de 10 palabras, que ellos puedan expresar 10 palabras en su vocabulario, expresión oral, ojo, expresión oral, de tal manera que nosotros podamos pesquisar las características propias de la apraxia del habla. Ahí la persona que está a cargo del PPT, atrás, así como una antes. Esa misma. Si ustedes ven aquí las características de la clínica Mayo, ok, yo para poder diagnosticarlo necesito observar al menos 8 de esas características, pero ¿cómo voy a identificar esas características si no dice ninguna palabra? ¿Entienden? Entonces, ante eso, lo adecuado, ¿cierto? Lo correcto es esperar un poco más y hacer un trabajo previo en relación a los procesos imitativos y también, o sea, dentro de todos los contenidos, ya, porque en espectro autista uno en general trabaja muchos contenidos. Trabaja lo que es el desarrollo del juego, trabaja lo que son las funciones comunicativas, cómo es la conducta.
hay conductas que contextualmente son inadecuadas, eso también se analiza. También uno trabaja mucho con la actividad de la vida diaria, necesitamos más autonomía en nuestros estudiantes autistas y que ellos puedan desenvolverse, manejar dinero, poder lavarse la mano, en fin, más aún esos estudiantes que tienen mayores necesidades de apoyo. Con ellos uno necesita priorizar mucho este tipo de tareas. Y algo que es muy importante, como siguiente slide. Y otra cosa muy importante es que, no tanto, ahí sí, eso. Y otra cosa que también es importante compartirle es que puede pasar que los chicos también tengan apraxia oral. La apraxia oral es una dificultad a nivel de la programación motora, pero de movimientos orales no verbales. Por ejemplo, dar un beso, a ustedes a lo mejor lo han visto. Deben haber visto alguna vez niños que no pueden dar besos, no pueden. Yo les muestro, digo, mira, haz esto, y no pueden dar besos. O haz esto, y no pueden sacar la lengua. O uno ve una dificultad visible, ¿sí? O sea, a ver, saca la lengua así. Y ya uno ve que hay una dificultad, ¿verdad? Entonces, sea ausente o sea, o que haya una tensión visible, ¿cierto? Una lentitud, una dificultad, eso es un tema previo a la apraxia del habla. Porque consideremos lo siguiente, yo quiero que en algún momento los chicos digan una U, ¿cierto? Pero para hacer una U, si ustedes ven la forma de los labios, están protruidos, están hacia adelante. Entonces, yo igual estoy obligado o obligada a colocar mis labios hacia adelante, y eso podemos, de hecho debemos intervenirlo previamente. Entonces, primero apraxia oral, después apraxia del labio. ¿Todos tienen apraxia oral? No, hay que evaluarlo. Una persona que tiene apraxia del habla necesariamente tiene apraxia oral, no tampoco, pero sí un chico que tiene apraxia oral, lo más probable es que sí tenga apraxia del habla también. Entonces, aquí hay aquí hay estadística, ya hay prevalencia. Según Conti, esto es bibliografía, ya no es como imaginado, como inventado. La prevalencia de la apraxia del habla es mayor en no hablantes o mínimamente hablantes. Entonces, hay un fenómeno, algo está pasando ahí. No es que estamos elucubrando o estamos inventando, no. Sí hay evidencia de que existe. Y alrededor de 25-30% de los chicos que no tienen un habla funcional cerca de los 5 años tienen estas características. Ahora, posiblemente hay una base genética asociada, ¿ya? Muy bien sabemos que esto es multifactorial y aún estamos todavía en proceso de conocer más acerca del espectro autista. Pasemos a la siguiente. Ya. A ver, la siguiente quiero ver cuál es la que viene después de esa. Y después se pregunta, ya. Entonces vamos a la anterior. Algo que también me comenta mucho, donde aparece eso en los afiches. Algo que también me comenta mucho Sebastián es algo que se llaman las conductas de entrada. ¿Qué son las conductas de entrada? Esas conductas requisitos, si yo quiero llevar a cabo una terapia del habla. Y para que suene fácil de entender, una terapia del habla es latera. Si aquí hay personas de otros países, latero en Chile significa aburrido, tedioso. Necesitamos mucha tolerancia a la frustración porque tenemos que repetir, porque parte de los principios del aprendizaje motor, ¿cierto?, es la práctica, la frecuencia. Entonces, si nosotros vemos que los chiquillos conductualmente no están muy regulados, va a ser un fracaso. Y lamentablemente yo veo que muchos papás se obsesionan con que los chiquillos hablen, pero no tienen lo básico, que es la regulación conductual.
que ahí los chiquillos estén más regulados, más tranquilos, y eso implica trabajar otras áreas, las áreas sensoriales, las áreas de la comunicación también. O sea, un chico que no se comunica es un chico que se frustra muchísimo y es muy difícil que pueda llevar a cabo una terapia del habla, porque, o sea, yo no me puedo comunicar en el día a día, entonces para mí es muy frustrante no saber mi necesidad, no satisfacer mis necesidades del día a día, y además la rigidez cognitiva, que también es una causa muy, muy común de lo que es una conducta contextualmente inapropiada. Eso también vamos a tener que intervenirlo, ¿ya? Porque de alguna manera estas características que son propias, estos criterios diagnósticos que son muy propios del espectro autista, van a aparecer siempre, ¿ya? Pero si yo tengo una base más robusta, donde conductualmente está más regulado, donde la imitación también es más fluida, donde también a nivel somatosensorial hay mayor tolerancia a ese tipo de estímulo, entonces es diferente, tenemos otra base y es mucho más favorable el éxito de la terapia. Yo, ¿por qué les puse estos afiches? Yo esto lo publiqué hace tiempo, la gente que a lo mejor no sabe aquí, a mí me hackearon el Instagram, ¿ya? Y como me hackearon el Instagram, entonces estos afiches a lo mejor no lo van a ver en esa plataforma, pero yo los extraje y ustedes lo pueden a lo mejor usar, ya lo pueden usar a su favor. ¿En qué sentido? Esto, yo hice acá una infografía de evaluaciones cognitivas en no hablantes. Esto me lo compartió una neuropsicóloga, Wendy Mondaca, por si ustedes quieren echarle una revisada. También a mí me gusta mucho esta imagen, porque yo me doy cuenta con frecuencia que los papás se obsesionan mucho cuando hablan mi hijo. Pero ¿qué tanto lo visibilizamos a él? Porque visibilizar a nuestros hijos, visibilizar a nuestros estudiantes, va más allá de que ellos hablen. Tiene que ver con yo prestarle atención, aprender a leer sus conductas, estar atento a sus necesidades. No es requisito que los chiquillos hablen para yo recién saber que existen. Y lamentablemente hay círculos viciosos, sobre todo en el hogar. Y ese círculo vicioso muy, muy típico es que, ¿y para qué le voy a hablar si no me va a responder? ¿Y para qué le voy a hablar? ¿Para qué lo voy a estimular? Tenemos que hacer lo contrario, ¿ya? Al revés. Tengo que estimularlo, tengo que hablarle, tengo que llamarlo por su nombre, porque cuando nosotros conversamos con ellos, los llamamos por su nombre, la forma en que el cerebro recepciona esa información es diferente. Es diferente cuando te hablan por tu nombre versus yo estoy hablando con otra persona. No es el mismo nivel de estimulación. Y este último aporte, esta infografía, bueno, yo la hice, pero en colaboración con una terapeuta ocupacional que se llama Sandra Hernández, a quien yo aprovecho de mandarle un saludo. Esto también les puede interesar, está súper pedagógico, ¿cierto? Muy visual respecto a la pirámide del aprendizaje, considerando el sistema nervioso y los sistemas sensoriales. Para cuando tengan tiempo le echen una ojeada. Ahora sí.